es importante. No voy a tomar lista porque todos ya nos conocemos y tengo otra forma de control. Sin embargo, yo confío en que ustedes no necesitan que nadie los esté llamando para saber si están participando o no del diplomado. Hoy vamos a dar inicio al nuevo tema que nos toca avanzar, y que la primera parte será dirigida a hablar todo lo relacionado a la parte técnica y normativa. La segunda parte ya nos abocaremos a la parte práctica y en la plataforma ya ya se han subido los foros y la primera práctica. Para la segunda semana ya se subirá los segundos foros y la segunda práctica y posteriormente el examen. Asimismo, de acuerdo al compromiso efectuado, habíamos quedado en que a medida que vayamos avanzando en la liquidación de siniestros en los diferentes ramos, íbamos a ir aclarando las dudas que habían quedado o la necesidad de complementación o ampliación en relación al anterior módulo de seguros generales y de personas. Si ustedes quisieran tratar algún tema adicional, me lo hacen conocer oportunamente para que yo pueda prepararlo para la siguiente clase y así vamos ampliando todos nuestros conocimientos. Bueno, hoy vamos a dar inicio hablando y como debemos obligatoriamente nuevamente referirnos a lo que es un contrato de seguros. Es importante que todos manejen perfectamente la definición de lo que es un contrato de seguros en forma ágil, práctica y sencilla. En este sentido, voy a empezar a compartir pantalla. Permítame un segundito. En este sentido, para hablar de manejo y liquidación de siniestros, vamos a empezar a desarrollar todos los temas técnicos que se utilizan en este ramo. Para ello, como les había mencionado, hablando sobre la definición de lo que es un contrato de seguros, nosotros lo conocemos en forma simple como un acuerdo entre partes mediante la cual la aseguradora asume un riesgo a cambio de una prima, y que en caso de un siniestro se cumplirá lo pactado de acuerdo a las condiciones de la póliza, que la póliza, lo habíamos visto en el módulo anterior, es la prueba escrita de las condiciones pactadas para la suscripción de dicho contrato. En ese sentido, una de las principales definiciones que debemos aprender a manejar es el interés asegurado. Y para hablar de interés asegurado o interés asegurable, previamente nos vamos a introducir en los principios básicos del seguro. Los principios básicos del seguro, como todos ustedes ya deben conocerlos, son el principio del interés asegurable, el principio de la indemnización, el principio de la subrogación y el principio de buena fe. ¿Qué es el principio del interés asegurable? Es aquel mediante el cual se debe demostrar que con la contratación de un seguro se evitará una pérdida que afecte nuestro patrimonio personal o económico. Ahora bien, trasladamos esta definición al concepto de interés asegurable o interés asegurado, ya que es una condición esencial para que el asegurado demuestre una relación lícita de carácter patrimonial o personal con el objeto asegurado. Es decir, que debe demostrar cuál es su interés legal en el objeto que está asegurado. Por lo tanto, esta parte de relación lícita es muy importante. Adicionalmente, es el interés económico que una persona posee sobre un bien y que por su naturaleza se encuentra expuesto a cualquier posible riesgo. Entonces, cuando hablamos de pérdida patrimonial, hablamos de seguros de daños,
seguros de automotores, es decir, todos aquellos seguros que resguardan el patrimonio del asegurado. Cuando hablamos de pérdida personal, hablamos a los seguros de personas como vida y salud. Entonces, es a partir de este principio de interés asegurable que podemos definir los siguientes principios que ya les había mencionado. El principio de indemnización, que se refiere a que el asegurado no puede recibir más de lo perdido en un siniestro. Es decir, que una póliza de seguro no tiene fines de lucro. El principio de subrogación es aquel que faculta al asegurado a la aseguradora a repetir los daños indemnizados que fueran causados por un tercero. Y finalmente el principio de máxima buena fe, que es aquel que establece que para que una relación sea armoniosa entre aseguradora y asegurado, debe existir la más amplia honestidad por parte de ambos que están en la relación contractual. Entonces, estos 4 principios son muy importantes en este módulo que vamos a desarrollar, manejo y liquidación de siniestros, porque todos están incluidos ya en el momento en que se cumple el riesgo. Se cumple el riesgo para el cual hemos contratado una póliza. El principio de interés asegurable o asegurado con el cual debemos demostrar nuestra relación lícita, nuestro interés legal al haber adquirido una póliza para asegurar un bien o ya sea un bien patrimonial o personal y que evite que tengamos una pérdida económica. A partir de ese interés asegurado que está claramente definido en el principio de interés asegurable, ya podemos partir por los otros principios que son el principio de indemnización, el principio de subrogación y el principio de máxima buena fe. En el desarrollo ya del módulo ustedes podrán ir apreciando cómo todos estos principios se van aplicando en cada análisis de un siniestro en cualquiera de los ramos que vamos a desarrollar. Bien. Doctora, perdón que le moleste. ¿Podría repetir los principios? La definición de riesgo y qué tipos de riesgos existen. Para hablar de riesgo, ¿alguien me puede dar una definición de riesgo, por favor? En sus palabras, no necesito lo que entiende por riesgo. Es la probabilidad de ocurrencia de un evento. Buenas noches, doctora. El riesgo es la probabilidad de ocurrencia. Carlos, por favor, ¿me puede dar una definición de riesgo? Doctorita. Doctora. Parece que no escucha a la doctora. ¿Está Carlos Ayala? Brenda López. Doctora, ¿nos escucha? Doctora, ¿nos escucha? Brenda. Buenas noches, Sí, doctora. Doctorita, ¿nos escucha? Carlos Cajero. Sí, estoy acá, Hola, doctor. hola. ¿Nos escuchamos? Doctora. Creo que no nos está escuchando. Todos prenderemos la cámara. Sí, buena idea, Jaime. Sí. ¿Y si les enseñas los que son con cámara? Doctora, le estamos hablando, no sé si nos escucha, por favor. No. ¿Me están escuchando? No. Nosotros sí. La escuchamos, doctora. Nosotros la Usted no escuchamos, escucha, doctora. parece. Ahora sí. Doctora. ¿Nos escucha usted, doctora, ahora? Doctora, ¿nos escucha? Ahora está en silencio la doctora. No, se ha puesto en silencio. Su micrófono, doctorita. No. No se escucha, doctora. ¿Ahora me escuchan? Sí. Sí, Ahora sí, doctora. usted. ¿Usted nos escucha?
¿Usted nos escucha, doctora? Doctora, No, pasa que no nos escucha. Algo pasó con mi micrófono. Permítame un segundito. Ya. ¿Saben si la doctora está en el chat? Seguramente su computadora está sin volumen. No sé cómo podemos avisar. Por eso pregunto si saben si está en el chat No. Está Jaime. Entonces, pero nunca salta los chats a la doctora. ¿Alguien puede compartir su pantalla para que ella pueda ver? El ingeniero López, creo que debe tener su celular, si lo llamamos a él, para que le hable. ¿Nos escucha, doctorita? no lo ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, Sí. se puede ver tu pantalla. Sí, sí. Sí, nos está diciendo que no nos escucha. voy a volver a ingresar. No sé si la doctora te ve. Dile que nosotros la escuchamos, porfa. Que vea el volumen de su compu, y poner en silencio. Hola, Claudita, ¿cómo estás? Hablando con Claudita. Y ahora no los escucho, tampoco no los escucho. A ver, voy a volver a ingresar, ¿sí? Ya, listo, ya. Chao. La doctora dice que va a volver. Ahora sí me escuchan. Y también los escucho. Le escuchamos Creo que bien, más fue un doctora. problema técnico, ¿verdad? Ahora sí, doctora, se le escucha. Sí. Y yo también los escucho a ustedes. Creo que más fue un problema técnico que otra cosa. Ahora sí nos escucha, doctora. ¿Nos escucha, Sí, los licenciada? escucho. ¿Y ustedes me escuchan? Sí. Perfectamente. Sí. Ok. Lo que no puedo es compartir pantallas. Pero podemos abrir la presentación nosotros, doctorita. Ok. ¿Doc? Le pueden, Ya me están habilitando. eso. Hola, buenas noches. Buenas noches. Bueno, ¿hasta dónde me han escuchado? Hasta la pregunta del riesgo, doctora. Ah, ok. Bien, entonces, había preguntado a Carlos si me podía dar una definición de riesgo. Sí, doctora. Adelante. El riesgo, sí. El riesgo es la probabilidad de la ocurrencia de una eventualidad o un siniestro que pueda afectar a un bien asegurado. Perfecto. ¿Alguien más me quiere complementar esa definición? Es Bueno, un evento básicamente. futuro. Antes de que Perdón, pase perdón. al tema de riesgo, yo le había consultado y no nos escuchaba. Si podías repetir los principios de ¿Qué principios? ¿Los principios básicos del seguro? No, Doc. Los principios del siniestro. Era principio de indemnización y dos más que no logré anotar. Exacto, esos son los principios básicos del seguro. Empezamos hablando del principio de interés asegurable, que es aquel principio mediante el cual nosotros como asegurados debemos demostrar una relación lícita de carácter patrimonial o personal con el objeto asegurado.
es el interés económico que nosotros como asegurados poseemos sobre un bien que vamos a asegurar y que se encuentra expuesto a cualquier riesgo. A partir del principio de interés asegurable, vamos a mencionar el principio de indemnización, que es aquel que nos permite recibir en caso de siniestro lo que hemos perdido en el siniestro. Es decir, que una póliza de seguro no tiene fines de lucro. Luego, el principio de subrogación, que es aquel que faculta a la aseguradora a repetir los daños indemnizados a causa de un siniestro que fueran causados por un tercero. Y finalmente, el principio de máxima buena fe, que es uno de los principios más importantes en base al cual se debe regir la relación contractual entre asegurado y aseguradora. Esos son los 4 principios básicos que rigen el módulo que ahora vamos a avanzar. El principio de interés asegurable, el principio de indemnización, el principio de subrogación y el principio de máxima buena fe. A partir de eso, también debemos conocer exactamente cuál es la definición de riesgo y qué tipos de riesgo existen. Ya nuestro compañero nos ha dado una definición de lo que es riesgo. ¿Alguien quisiera complementar o adicionar? Como le decía hace rato, doctora, el riesgo básicamente señala la ocurrencia de un evento esperado o temido. Es un acontecimiento incierto que de suceder traerá como consecuencias un desequilibrio económico para el individuo que lo sufre, o sea, para el asegurado. Exacto. El riesgo es un hecho que puede o no puede suceder, ¿verdad? Pero definitivamente cuando sucede es algo desagradable y que nos va a ocasionar una pérdida económica o personal. Entonces, esa es la definición de riesgo. Es algo que puede o no suceder en el largo o corto plazo. Pero al ocurrir, lógicamente, es un evento desagradable que nos va a ocasionar una pérdida patrimonial, que puede ser pérdida económica o personal. Lo podemos definir también como una amenaza de que ocurra un suceso o un evento que nos ocasione una pérdida. Entonces, hay varias definiciones para riesgo, pero como ustedes lo han definido, está perfecto. Existen varios tipos de riesgo. Existen riesgos físicos, riesgos químicos, riesgos ambientales, riesgos laborales, riesgos financieros, riesgos naturales provocados por la naturaleza, riesgos biológicos. En ese sentido, el riesgo debe ser, al momento de suscribir la póliza, analizado debidamente para que se puedan prevenir, para que la compañía pueda prevenir y recomendar las suficientes medidas de seguridad al asegurado para evitar el suceso desagradable que hemos hablado, la amenaza que pueda ocurrir y ocasionar la pérdida económica. Normalmente las compañías o las pólizas, comprenden la asegurabilidad de riesgos físicos, riesgos naturales, riesgos biológicos, digamos, riesgos ambientales mejor, vamos a hablar de riesgos ambientales. También podemos hablar de riesgos financieros, pero existen determinados riesgos financieros que todavía no son muy comercializados en nuestro mercado. Podríamos hablar de riesgos financieros bajo las pólizas de seguros de fianzas, porque ese es un riesgo financiero en el cual la compañía debe asumir una pérdida económica ocasionada por un tercero y que está sujeta eventualmente al cumplimiento o no de ese tercero.
de una determinada obligación. En cuanto a riesgos ambientales, sí existen pólizas que otorgan esa cobertura y están debidamente normadas y reguladas por franquicias muy altas. Entonces, cada riesgo que una compañía va a otorgar a través de una póliza, lógicamente está regido por diferentes tipos de exclusiones, con los debidos límites y bajo el parámetro de franquicias. Por ejemplo, les voy a hablar del riesgo ambiental, porque en general los otros riesgos tienen franquicias mucho más bajas, pero en el riesgo ambiental tenemos una póliza que cuando hablamos de riesgo ambiental asegura los daños que puedan causar en caso de derrames, de productos que sean nocivos o contaminantes. Nos vamos a referir al caso de los cisternas, por ejemplo. Estos cisternas que trasladan combustible o diésel o alcohol. Ya hemos tenido varios eventos cuando ocurre el derrame el siniestro de un cisterna por un hecho de tránsito, ocurre el derrame de diésel. Y ese riesgo ambiental, si está debidamente amparado por una póliza, tiene una franquicia muy alta, porque es un riesgo bastante delicado que no puede ser calculado en la dimensión de los daños que puede ocasionar. Bien puede volcarse el cisterna en un terreno árido donde se derrame el combustible líquido y no ocasione más daños que los necesarios para hacer una remoción de escombros y reparación del daño ambiental, sin más efectos en la naturaleza. Pero también puede ocurrir que el derrame ocurra en un río o en un foco de agua destinado para agua potable o para riego o en sembradíos. Entonces, ahí, como ustedes verán, quien asume la primera responsabilidad ante cualquier evento es el asegurado. Después de su franquicia, entra la compañía. Es por eso que en determinados riesgos, el tema de las franquicias, por el cálculo que se hace ante la ocurrencia de dicha eventualidad, es bastante alto. Ya en temas como automotores, como seguro de incendios, etcétera, etcétera, podemos evidenciar que el tema de franquicias está controlado y está regulado, porque los riesgos que normalmente ocurren son riesgos que tienen exclusiones específicas, que limitan cualquier alteración en la cobertura que puedan otorgar y que exceda en algún momento la capacidad de atender ese siniestro. Entonces, esas franquicias regulan y monitorean la siniestralidad de la póliza y del asegurado. Bien. ¿Tienen alguna consulta hasta acá? Porque vamos a seguir avanzando. Doctora, en los seguros generales que amparan, como usted decía, vehículos, aeronaves, carga y demás, la contingencia que podría enfrentar la compañía de seguros no excede el valor mismo del bien asegurado, ¿verdad? Exacto. Algo que es muy importante, no solamente en seguros patrimoniales, en todo el ramo de seguros, la premisa es de que cualquier responsabilidad que tenga la compañía a causa de la ocurrencia de un siniestro, no excede la suma asegurada, que es el límite de la responsabilidad de la compañía. En ningún caso excede, en ningún caso. Entonces, la suma asegurada, estamos hablando de suma asegurada, es el límite de responsabilidad de la compañía. Ese es el límite de responsabilidad. Ahí iba mi pregunta, doctora. En una póliza que cubra riesgo ambiental, ¿hay una suma asegurada?
Correcto. Hay una suma asegurada y normalmente estas pólizas se manejan por el límite máximo de la cobertura en un agregado anual. Eso quiere decir que si yo voy a tomar una póliza de riesgo ambiental hasta $1 millón de suma asegurada, que normalmente me otorgan con una franquicia de $40,000 en caso de evento, pónganles que cuando hablo de agregado anual, eso quiere decir que cada siniestro que yo tenga va sumando a mi suma asegurada, ¿sí? Si un siniestro por alguna razón, va a exceder la suma asegurada, entonces ahí concluye el agregado anual. Esto va relacionado a una pregunta que me hizo hace unos días una de sus compañeras, Nair, sobre los límites establecidos en una póliza. Yo le había explicado que todas las pólizas tienen algo que se llama cláusula de rehabilitación automática. Ella me decía que se afectó una cobertura y que el siniestro había cubierto, si la cobertura era de 10,000, había cubierto 9,000. Entonces, ¿cómo hacían en caso de que existiera otro siniestro? Existen dos opciones. Ahora, debido a nuevas condiciones del mercado reasegurador, todas las pólizas vienen con agregado anual. Es decir, todo lo que ocurre en el año llega hasta el límite de la medida, perdón, de la suma asegurada. Se va acumulando todo lo que ocurre en el año. Y solamente pueden utilizar su cláusula de rehabilitación automática una sola vez. Una sola vez. Entonces, en el caso que me preguntaba su compañera, sí tenía las dos opciones, o solicitar la cláusula de rehabilitación automática en esa cobertura, o ese monto que habían utilizado, que eran $9,000, deducirlo del agregado anual. Quiere decir que si su póliza era 100,000, ya se había gastado 9,000. A eso me refiero. Entonces, el límite máximo de la cobertura de todas las pólizas en todos los ramos es la suma asegurada. Hasta ahí llega la responsabilidad de la compañía. Si en un evento ambiental, por alguna u otra razón, ese límite excediera, el límite de la compañía es, hemos hablado de $1 millón, paga el $1 millón y ahí ya se libera de toda responsabilidad. Entonces, nunca pierdan ese punto de inflexión. El límite máximo de responsabilidad de una compañía es la suma asegurada. Estamos hablando de suma asegurada, por favor. Más adelante vamos a manejar los conceptos de valores, de valor asegurado, valor asegurable, etcétera, etcétera. Pero ahora solamente estamos hablando de suma asegurada. Esa suma asegurada es el límite máximo de responsabilidad de una compañía en un evento. Puede ser, en algunos casos, que no es el de automotores, por ejemplo, ¿no? Que se vayan acumulando en el agregado anual. Eso quiere decir que uno puede tener varios siniestros y ese monto se va deduciendo de la suma asegurada. Y la cláusula de rehabilitación automática se puede utilizar una sola vez al año. Doctorita, ¿Alguna otra consulta? Sí, yo, por favor. Hoy justamente leí esa cláusula adicional en una póliza que decía que la rehabilitación automática de la suma asegurada se daba así, pero a cambio de una extra prima. Exacto. Esa extra prima es idéntica a la prima común, o sea, la prima ya determinada. ¿Se paga solo una vez o se paga más veces? No. ¿Me podría aclarar eso, por favor? No. Cuando nosotros solicitamos la rehabilitación de la suma asegurada, nos van a hacer un cálculo por el monto que estamos solicitando esa rehabilitación. Si nos han calculado nuestra prima por $100,000, y vamos a hacer uso en esa cobertura que ha mencionado Nair hace unos días,
que nos hemos gastado de los 10.000 que teníamos para esa cobertura, nos hemos gastado 9.000, entonces queremos volver a activar. Pedimos solamente por esa cobertura, por ese monto, y nos van a calcular lo que se menciona una extra prima, porque lógicamente, si la compañía va a volver a asumir un riesgo sobre el total de esa cobertura, lógicamente eso tiene un costo, entonces tenemos que pagar lo que se denomina una extra prima, por esa única vez, porque solamente estamos con el derecho de habilitar una sola vez. Si por alguna razón alguna compañía decide extender esa prerrogativa de utilizar su cláusula de rehabilitación, será porque es un cliente muy importante. Pero técnicamente ahora se permite que solamente se rehabilite una vez en la vigencia anual. Ya. ¿Quedó claro? Sí, sí, doctora, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Todo está claro. Perfecto. Perdón. Una consulta. Adelante. Lo que hablaba de la rehabilitación automática de la suma asegurada. Esa solicitud expresa del asegurado es ¿a quién le compete rehabilitar la suma? ¿A la compañía aseguradora solicitar el pago o directamente, si es que no se solicita, es, digamos, de responsabilidad del asegurado? Bueno, de hecho, debe actuarse conforme está establecido en la cláusula. Si el asegurado quiere pagar su extra prima y rehabilitar su suma automática, puede solicitar a la compañía, su cobertura específicamente, puede solicitar a la compañía. La compañía de oficio no lo va a hacer, porque si somos aseguradora, ¿para qué vamos a asumir nuevamente un riesgo si sabemos que también eso lo puede deducir de la suma asegurada, ya que todas las pólizas son en agregado anual? Entonces, sí es importante que el asegurado lo solicite y se le haga el cálculo de la prima. Muchas veces he escuchado, especialmente en póliza de automotores, muchas veces he escuchado que los brokers reclamaban a la compañía por no haber rehabilitado automáticamente, porque dicen, ¿no ve? Cláusula de rehabilitación automática. Exacto, a eso me refiero, al término automático. ¿No? Ese es el nombre correcto, cláusula de rehabilitación automática. Perfecto. Y lo correcto sería que nosotros automáticamente rehabilitemos y le cobremos la prima al asegurado. Pero en la práctica no se actúa así. Es el asegurado quien tiene que solicitar para que se le calcule la prima, manifestar su acuerdo y pagar esa prima adicional. Muchas gracias. En todo caso, pero esto es prorrateado, ¿no es cierto? No, Sí, claro que sí. Es si la póliza ya tiene una vigencia de 6 meses, solamente le van a cobrar por el tiempo restante, ¿verdad? Claro, me refiero que tal vez no influye el tema de la cuantificación de la siniestralidad, tal vez no aplica un castigo en esa tasa, a eso me refiero. De pronto también puede influir, ¿no? De pronto la compañía le puede decir que debido a la siniestralidad, pero aunque haya tenido siniestralidad, o sea, si solamente una vez va a rehabilitar, va a tener que pagar su prima, sin embargo, ya perdiendo ese derecho, va a tener que utilizar el agregado anual. ¿Sí? Muchas gracias. ¿Por qué? ¿Todo ha quedado claro? Okay. Doctora. Adelante. Sí. Pregúntenme todo lo que quieran, por favor, porque es importante que sus dudas queden claras para ir avanzando ya en estos conceptos que lógicamente son más técnicos. Adelante. Doctora, para el ejemplo que estábamos dando del riesgo ambiental, decía un valor asegurado de $100,000, ¿se saca esto de de alguna tabla, de alguna referencia, o es un valor que el asegurado solicita? No, en realidad el asegurado debe cuantificar cuál puede ser su riesgo. Si yo sé que voy a trasladar, por decirles, tengo una flota de cisternas que trasladan
cada una 15.000 litros de diésel, y por la experiencia que ya tienen, de pronto, no sé, Yacimientos les va a pedir que tengan una póliza de riesgo ambiental, cada una de $200.000. ¿Por qué? Porque la eventualidad de atender estos siniestros de riesgo ambiental son bastante caros. Y en Bolivia, por ejemplo, no existe, creo que no existe más que dos empresas remediadoras en Bolivia. Y en el exterior, hablando de Chile y Perú, por la experiencia que tengo en esa área, les puedo decir que sí existen varias empresas, pero que son súper caras. Entonces, una póliza de $100.000 para riesgo ambiental es nada, es nada. Por eso los asegurados, los que tienen ese tipo de labor, prefieren pagar una prima más alta y tener una cobertura más amplia. Prefieren. Porque llegado el momento, si tuvieran algún evento, esa póliza los va a cubrir aunque su franquicia sea alta. Es lógico que la póliza tiene una serie de condiciones para asegurarse de que el asegurado también cumpla requisitos que permitan evidenciar que está efectuando las debidas medidas de seguridad para no tener ese tipo de riesgos constantemente. Pero cuando ocurren en el exterior, debido a que allá sus normas son más duras en relación a tema ambiental, sí es importante contar con pólizas con sumas aseguradas. Gracias, doctor. Una pregunta, doctora. Adelante. La póliza por riesgo medioambiental cubre solamente la remediación del riesgo, es decir, las tareas de remediación, mitigación, compensación, lo que corresponda en el plano ambiental, o además incluyen lo que son los otros gastos asociados como la legal y demás. Porque lo que pasa es que yo he atendido un accidente ambiental el año 2000. Hay un micrófono prendido. Alguien está con su micrófono, por favor, y no escucho a su compañero claramente. Revisen sus micrófonos. Geraldine, Jaime. Yo soy el que estaba hablando, doctora. Ok, ya, adelante. Lo que le estaba preguntando es que si es que la póliza de riesgo ambiental solamente cubre la remediación, compensación, la modalidad de subsanación ambiental que corresponda, o si además cubre otros rubros, como por ejemplo la defensa legal, el patrocinio que se tiene que hacer con la autoridad medioambiental hasta que se libere el problema. Pregunto esto porque, por ejemplo, en un caso que yo he atendido en Tambo Quemado, se derramaron 80 turriles de isocianato de tolueno, y esa es una sustancia cancerígena y cabalmente alcanzó unos acuíferos subterráneos. Fue un problema bien grande. Hasta hoy día no ha terminado el tema, entonces pregunto si la póliza tiene esa característica que solamente se circunscribe a la parte de la remediación ambiental, o si cubre los otros efectos más de tener una contingencia, ¿no? Que inmediatamente hay que tener abogados, gente que responda por eso. A ver, nosotros vamos a hablar de que la póliza de daño ambiental se llama responsabilidad civil por daño ambiental. Esa es la cobertura correcta. Entonces, como cualquier póliza de responsabilidad civil, tiene sus condiciones. Hemos visto las pólizas de responsabilidad civil que están concretamente establecidas, las obligaciones de gastos legales y demás en el Código de Comercio. Entonces, todas las condiciones para esa póliza están pactadas en la póliza y además están pactadas ya están mencionadas en el Código de Comercio. Entonces, ¿qué ocurre cuando hay un daño ambiental? Es una responsabilidad civil por daño a tercero que ha ocasionado un daño ambiental. ¿Y cómo se va a solucionar eso? No solamente involucra
el daño material, ¿no? La mitigación, que es la primera parte, luego viene la remediación y la conformidad de las autoridades del estado donde ha ocurrido, porque los daños ambientales se rigen mediante ya leyes claramente establecidas en cada estado, y aunque en Bolivia todavía son un poco difusas y no tan estrictas, pero también ya tenemos normativa específica. Pero además de ello, tenemos que responder por lo que significa daño a tercero. ¿Y eso qué es? Responsabilidad civil. ¿Y quién? O sea, una persona se va a defender de un proceso legal porque lo primero que van a hacer son acciones judiciales en caso de que no haya una respuesta oportuna al daño ambiental que se ha ocasionado, primeramente en el territorio, ¿ya? Porque se ha derramado en la tierra. Seguidamente a los dueños de esos lugares, o sea, por ahí había sembradíos y luego ha escurrido, porque no se olviden que cuando hablamos de daño ambiental entra profundamente en la tierra. No es que se queda por encima, especialmente este tipo de productos que son altamente contaminantes. Y, lógicamente, tienen que tener defensa legal, porque en algún momento tienen que defender los intereses del causante del daño contra los que están reclamando el resarcimiento de ese daño. Así que la parte técnica de un daño ambiental es esa, ¿no? Voy a asumir mi responsabilidad, voy a hacer la mitigación, la remediación, hasta obtener la satisfactoria aprobación y acta de conformidad de las autoridades. Pero además, si existen otros terceros, personas naturales o jurídicas que hayan sido afectadas con ese daño, puede ser propietarios de terrenos, de sembradíos o cualquier otro tipo de eventualidad, también ellos van a exigir resarcimiento económico. Y el resarcimiento económico no solamente implica la remediación, la mitigación y toda la restauración de daño ambiental. También significa resarcirlos de las pérdidas que pudieran haber sufrido. Entonces, el nombre de la póliza correcta es responsabilidad civil por daño ambiental. Y lógicamente conlleva que asume también los gastos legales de defensa del asegurado en caso de que fuera necesario. ¿Alguna otra pregunta? Doctora, yo quería continuar con el tema de rehabilitación automática. Adelante. ¿No? Si bien la rehabilitación automática dice que esta será automáticamente rehabilitada, comprometiéndose el asegurado a pagar a la compañía la prima correspondiente calculada por rata, contando a partir de la fecha del siniestro. Entonces, a ver, con fines académicos, obviamente usted ha hablado de la práctica que el asegurado tiene que solicitar la rehabilitación automática, pero una póliza teniendo sus condiciones particulares, básicamente está escrito lo que le comenté hace un momento. Entonces, con fines académicos, ¿esto se da o no se da? Porque para mí, técnicamente, debería ser rehabilitada por la compañía a partir de un siniestro que ocurre de acuerdo a sus condiciones particulares que indican la póliza. No se da, no es práctica. Debería ser una práctica que el oficial que está atendiendo al cliente vaya haciendo una revisión, digamos, ¿no? Pero no se da. No, en la práctica no se da. Siempre es a solicitud del asegurado o del broker, que es quien está más de cerca, ¿no? Viendo, no, entonces ahora solicitaré. Voy a pedir que mi cliente tenga otra vez rehabilitada, pero en la práctica no se da. Pero a letra muerta debería ser, ¿no es cierto? Porque al final, un ejemplo, yo tengo un siniestro hoy día, por decir, y estábamos en ese proceso y mañana tengo otro siniestro, por decir, o sea, ¿no? Que evidentemente ocurren también esas cosas, pero entonces mi suma asegurada, si no se ha rehabilitado, entonces, ¿cómo quedo yo, digamos, como asegurado? A ver.
esa controversia sí ha surgido muchas veces y lógicamente la compañía ha tenido que darle la razón al cliente, porque la cláusula lo dice. Cláusula de rehabilitación automática. Entonces, cuando ocurren ese tipo de hechos, que ha tenido un siniestro y ha quedado su cobertura al descubierto porque consumió todo el límite que tenía para esa cobertura, y por alguna razón alguien se descuidó o la compañía, como no es práctica, no rehabilitó la suma, ni tampoco le cobró la prima al asegurado. Entonces, ha habido otro siniestro y afecta esa cobertura, normalmente la compañía acude al agregado anual, normalmente, y da cobertura a ese siniestro. Y lógicamente después regulariza y le manda la prima para rehabilitar su suma, etcétera, etcétera. De esa forma se soluciona. Pero que la compañía así revise, digamos, este ya ha consumido, no lo hace. No iba por ese lado, o sea, pero usted me está dando la razón, porque al pagar, digamos, la compañía en ese sentido, básicamente está sentando jurisprudencia para que a futuros casos, obviamente, continúen lo mismo. ¿Por qué le digo esto? Porque en la doctrina de la cláusula de rehabilitación automática indica comprometiéndose el asegurado a pagar a la compañía la prima correspondiente. O sea, no dice le voy a hacer el ajuste, nada, porque si no dice comprometiéndose, o sea, básicamente, como ya el contrato es un acuerdo de partes, obviamente ya hay la misma cláusula indica que hay un acuerdo entre partes donde tiene que ver la rehabilitación automática y evidentemente el asegurado también está comprometiéndose a pagar lo que corresponde a la prima. Tiene la obligación de pagar la prima, ¿no? Porque de lo contrario estaría al descubierto también. Correcto, sí. Entonces, con fines académicos, sí, debería ser así como estamos planteando, no como en la práctica sucede. Debería ser así. Ese es el procedimiento correcto, porque la aplicación de esa cláusula debería ser como está titulada, rehabilitación automática. Y la compañía proceder a mandar la cobranza al asegurado indicándole: señor asegurado, la compañía le comunica que su cobertura o su suma asegurada para esta cobertura ha sido agotada en el siniestro de fecha tantos, por lo tanto le mandamos el monto a pagar para la rehabilitación. Y el asegurado, si no paga, ya es su problema, queda al descubierto, pero la compañía ya cumplió, ¿verdad? Súper. Gracias, doctora Gentil. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Doctora, disculpe. Adelante. En el caso específico, digamos, de los seguros de automotor, si es que hay un vehículo que tiene un siniestro por pérdida total a mitad de vigencia, digamos, ¿cuál sería el proceder, ¿no? Una vez que ya se haya indemnizado, sea económicamente o un vehículo con las mismas características? Luego, ¿ahí sería el fin del contrato o cómo se procede? Bueno, muy buena pregunta. Cuando nosotros suscribimos un contrato de seguro, vamos a hacerlo en base a un interés asegurable, ¿verdad? El interés asegurable es el objeto o bien que estamos asegurando. En una pérdida total ha desaparecido el interés asegurable, el contrato finaliza. El contrato finaliza porque ya no existe ese bien. Ya para poder hacer con la contratación de un nuevo seguro sobre el nuevo bien que se ha hecho la reposición, tendría que tomar otra póliza. Y en caso de indemnización, pagamos el monto que se ha pactado de acuerdo a valor comercial y el objeto del seguro, el bien asegurado, ya no existe. Ya no existe porque ha tenido un evento que ha causado su pérdida total. Ha desaparecido el interés asegurable. En ese caso, el contrato finaliza. Gracias, doctora. Muy bien. Doctora, un favorcito, no sé si puedes repetir nuevamente del valor agregado, por favor, que no lo entendí muy bien. ¿El valor agregado?
¿Qué es lo que he hablado del valor agregado? El agregado anual, doctora. El agregado anual. Ok. Cuando nosotros aseguramos, tomamos una póliza hasta $100,000. Una póliza, esa es la suma asegurada. Y nuestra póliza dice, los siniestros se atenderán en el agregado anual, acumulable al agregado anual. Normalmente se utilizan esos términos. El agregado anual son los $100,000 fijados como suma asegurada. Ese es el agregado, hasta el límite del agregado anual. Ese es el monto que nosotros utilizamos como techo para atender los siniestros. Más de ese monto no podemos exceder. No podemos exceder. Entonces, cuando nosotros hablamos de agregado anual, estamos hablando de que todos los siniestros van a ir sumando hasta el monto total de la suma que hemos asegurado, que son, en este caso, $100,000. Por eso hablamos de agregado anual. Y cada siniestro se va descontando de ese monto. Es como la póliza, a ver, les voy a decir un ejemplo claro para que lo tengan más claro. Les he hablado de la póliza de responsabilidad, la RCT, del transporte carretero. Esa póliza habla de $120,000 de suma asegurada en el agregado anual. Y tiene un sublímite por cada cobertura que hablamos de bienes materiales y muerte por muerte o fallecimiento. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando hay un evento, ha tenido un siniestro el camión yendo al Perú. Y en ese evento ha causado daño a una camioneta y han fallecido 2 personas. Perfecto. Entonces, ¿qué nos dice la póliza? Que bienes materiales se paga hasta $15,000 por evento. Y en el agregado anual. Y bienes personal y fallecimiento o daños personales hasta $20,000. Entonces, vamos a suponer que en cada caso hemos pagado hasta el límite de la cobertura. Hemos pagado $15,000 por la camioneta y $20,000 a cada uno de los que han reclamado por los fallecidos. Entonces, habríamos pagado $55,000 en ese siniestro. ¿Sí? Hemos pagado $55,000. Y bueno, este camión, como la vigencia es de 1 año, resulta que al volver del Perú, en otro evento, tiene otro percance. Y ahí nuevamente ha ocasionado daños, pero mayores. Vamos a hablar de que ha ocasionado daños a 3 vehículos y un fallecimiento. ¿Sí? Ok. Entonces, el momento de atender el siniestro, ¿qué tenemos que revisar en las pólizas que dicen agregado anual? ¿Alguien me puede responder qué tendríamos que revisar? ¿Cuánto ya se ha gastado? ¿Cuánto se ha pagado de indemnizaciones? Exacto. Tendríamos que revisar esa póliza, cuánto ya ha consumido de su suma asegurada. Porque el saldo que tiene disponible, eso es lo único que podríamos nosotros responder en el nuevo evento. En el caso del que estamos hablando, estoy hablando de que ha dañado a 3 vehículos y un fallecido. Si estamos hablando de que hemos pagado hasta el límite de la cobertura, cada vehículo $15,000 es nuestra responsabilidad, son $45,000. Y un fallecido que nos está reclamando, los herederos nos están reclamando $20,000. Entonces ahí ya son $65,000. Más los $55,000 que ya hemos pagado en el anterior evento, ahí son $120,000. Entonces, en ese momento, su cobertura ha quedado, el límite de la suma asegurada en el agregado anual ha quedado agotado.
Si tuviera un nuevo evento y si esa póliza no tiene la cláusula de rehabilitación automática, así tenga todavía vigencia, ya no tiene suma asegurada sobre la cual la compañía pueda atenderlo en caso de otro eventual siniestro. A eso se refiere en el agregado anual, que todos los siniestros que van acumulándose en esa póliza se van descontando del límite máximo de responsabilidad de la compañía, que es la suma asegurada. Y ese es el agregado anual, o sea, $100,000 si tengo mis siniestros de acuerdo a los límites de cada cobertura, por cada siniestro voy descontando. ¿Y qué pasa si en un solo siniestro excedo la suma asegurada? Que se han dado casos. La compañía solamente responde hasta el límite de la suma asegurada. Ese es el límite de su responsabilidad. Ese es el límite de la responsabilidad que tiene la compañía sobre un siniestro que en un solo evento puede agotar toda su cobertura, todo su límite. Entonces, a eso nos referimos cuando hablamos de agregado anual. ¿Ha quedado claro? Sí, muchas gracias, doctora. Muy bien. Gracias. ¿Alguna otra pregunta más? Ya, entonces continuamos. ¿Los sublímites son flexibles, doctora, o no? Digamos, yo tengo en el ramo de automotores hasta $40,000. Agoto ese tema y ese monto, y luego tengo un otro evento en el mismo sublímite, y en ese sublímite ya no tengo fondos, ya no tengo dinero en esa póliza, pero sí tengo de otros sublímites. ¿Puedo afectar esos otros sublímites? Si la póliza está pactada en el agregado anual. Normalmente en automotores no se pacta así. Normalmente en automotores sí dan la cláusula de rehabilitación automática, porque para automotores tenemos las coberturas específicas, ¿no? Pérdida total por accidente hasta la suma asegurada. Pérdida total por robo hasta la suma asegurada. Daños propios hasta la suma asegurada. En esas tres coberturas, que son las más importantes, pues el principal protagonista es el automotor que estamos asegurando, y los estamos asegurando en caso de pérdida total por accidente, pagamos el siniestro, acaba el contrato. Pérdida total por robo, pagamos el siniestro, acaba el contrato. En daños propios, podría acumular hasta varios eventos, hasta el límite de la suma asegurada. O sea, si normalmente se da el mismo límite, daños propios 30,000, pérdida total por accidente 30,000, pérdida total por robo 30,000, que en esas tres coberturas sí se da el mismo monto. Entonces, si tiene daños propios, varios eventos le pueden ocurrir durante la vigencia del año hasta llegar al límite de su cobertura, que son los $30,000. Ahora, si en un solo evento tendría, por decir, menos del 75%, porque si llega al 75% ya se establece claramente que se declara pérdida total por accidente. Entonces, menos del 75% y le queda un saldo, ahí sí le dan la cláusula de rehabilitación automática y puede utilizarla, hemos dicho, actualmente una sola vez al año durante la vigencia de la póliza. En las otras coberturas, responsabilidad civil, daños propios, robo parcial, daños a causa de la naturaleza, etcétera, etcétera, ahí se establecen ciertos sublímites que en caso de haberlos agotado, también tenemos la opción de utilizar la cláusula de rehabilitación automática.
Pero normalmente esas cláusulas de daños por la naturaleza, circular por vías prohibidas, no sé qué otras cláusulas más, esas van adicionadas a la cobertura de daños propios, porque todos los eventos que puedan ocurrir por eso están relacionados específicamente a los daños al vehículo, porque daños propios es una cobertura que cubre los daños ocasionados al vehículo o que terceros ocasionen al vehículo. Eso es la cobertura de daños propios. Esa es la cobertura. Los daños ocasionados al vehículo por el mismo asegurado o que terceros ocasionen al vehículo. Ahí se afecta la cobertura de daños propios, que no es lo mismo que la cobertura de responsabilidad civil. La cobertura de responsabilidad civil es los daños que el vehículo ocasiona a terceros. Ahí se afecta esa cobertura. Pero la de daños propios es específicamente para eso. Entonces, todas esas coberturas adicionales que dan daños por incendio, por ejemplo, incendio, rotura de vidrios, daños propios del vehículo, se afectan a la cobertura de daños propios. El hecho de que tengan esas cláusulas adicionales significa que en caso de un eventual siniestro estaría cubierto. Eso significa, para eso se le da. ¿Alguna consulta más? Bueno, continuemos entonces. Una vez que hemos hablado de lo que es riesgo, debemos adentrarnos ya específicamente a hablar sobre cuáles son las obligaciones y los derechos del asegurado. ¿Por qué vamos a hablar de esto? Porque todos necesitamos conocer perfectamente qué obligaciones debe cumplir el asegurado y qué derechos tiene. Bueno, entre sus derechos vamos a mencionar: contratar y elegir la cobertura de seguro que necesite, así como escoger voluntariamente a la compañía. Ese es uno de sus principales derechos. El siguiente, que también es muy importante, nos habla de tener una copia de la póliza completa y estar debidamente informado de sus condiciones y coberturas. Tener una información precisa y oportuna por parte de la aseguradora cada que el asegurado lo requiera. A la liquidación del siniestro conforme los términos establecidos en la póliza. A una respuesta oportuna y clara, además del pago de la indemnización. Esos son los principales derechos del asegurado. Bien, pero como tiene derechos, también tiene obligaciones. Y entre ellas, la principal obligación del asegurado, ¿cuál creen que es? ¿Alguien me puede responder, por favor? ¿Pagar la prima? Perfecto. Esa es la principal obligación del asegurado. Pagar la prima pactada, pagar la prima de acuerdo a lo convenido. Porque de no hacerlo, pierde su derecho a la atención del siniestro en caso de ocurrencia del mismo. Esa es la obligación más importante del asegurado en el módulo que nosotros ahora estamos desarrollando, manejo y liquidación de siniestros. Ya en el tema de la suscripción, otra de las obligaciones es declarar el riesgo en forma transparente, evitar la agravación de riesgo, actuar como si no tuviera seguro. Eso significa que no porque yo tenga seguro voy a abusar y no cuidar el bien que he asegurado. Entonces, en caso de un eventual siniestro, yo tengo que tomar todas las medidas necesarias para evitar que el daño se agrave, como si tuviera que pagarlo yo sin necesidad de que intervenga mi póliza.
Entonces, a eso se refiere con actuar como si no tuviera seguro. Cumplir los plazos establecidos en la póliza. Esta es una obligación. Hay diferentes plazos establecidos en la póliza. Fecha de aviso de siniestro, fecha de pago de prima, y una serie de obligaciones al momento de la ocurrencia del evento. Conservar los objetos siniestrados y tomar las medidas necesarias para salvar, conservar, resguardar los restos o el objeto asegurado. Eso es muy importante y es otra de mis obligaciones. Yo no tengo derecho a abandonar, salvo que demuestre que ha sido por una causa de fuerza mayor o por preservar un bien superior. Por ejemplo, si he viajado a una, no sé, por unas carreteras inhóspitas, ya tambo quemado, ¿no? Que en determinados sectores es totalmente vacío. Ya, tambo quemado y mi vehículo se plantó en la carretera. Y no tenía auxilio por ningún lado, o sea, porque no tenía salida celular y los camiones pasaban y no me querían ayudar y estaba yo solo como conductor. Y ya en determinada hora he visto que se acercaba la noche y quedarse en esos lugares solos y de noche es totalmente peligroso. Si ustedes han viajado, saben que la oscuridad es total y que a esa hora empiezan a aparecer gente de no sabemos dónde al ver un vehículo varado y lo primero que hacen es empezar a desmantelarlo. Entonces, ante esa eventualidad, muchas veces se ha dado el hecho de que el asegurado, para prevenir, ha decidido abandonar el vehículo, dejarlo cerrado para ir a buscar auxilio porque no encontraba otra forma. Y lógicamente, en el transcurso de su ida y vuelta, al llegar se ha encontrado con que el vehículo estaba siendo desmantelado o ya había sido desmantelado. En esas condiciones, si bien el asegurado se ha visto obligado, porque estaba solo, a abandonar el vehículo, también debemos tomar en cuenta que él ha preservado un bien mayor que es su vida. Porque si se quedaba ahí y en la noche le pasaba algo por cuidar el vehículo, el daño hubiera sido mayor. Entonces, es evidente que en ese caso sí ha habido una fuerza o un bien superior que resguardar, y lógicamente ahí no se puede acusar de agravación de riesgo. Pero sí el asegurado tiene la obligación de conservar los objetos siniestrados, tomar las medidas necesarias para salvarlo, conservarlo, resguardar, y no abandonar el objeto asegurado, no abandonarlo. Entonces, entre las obligaciones más importantes hemos hablado que es, para la atención en siniestros, pagar la prima. Actuar como si no tuviera seguro. Evitar la agravación de riesgo. Cumplir los plazos establecidos en la póliza. Conservar los objetos siniestrados o tomar las medidas necesarias para salvarlos, resguardarlos y de ninguna manera abandonarlos, salvo que exista una fuerza mayor que lo obligue a eso. Así como existen obligaciones y derechos para el asegurado, también existen obligaciones y derechos para la aseguradora. Por ejemplo, vamos a hablar de las obligaciones del asegurador. La aseguradora tiene la obligación de evaluar responsablemente los riesgos que asume. ¿Eso qué quiere decir? Que ninguna aseguradora va a ser irresponsable de contratar o de asumir un riesgo en una póliza que no pueda, por el cual no pueda responder. Yo no puedo asumir un riesgo de una póliza de aeronavegación si los límites de mi reaseguro no me dan esa facilidad de asumir semejante riesgo en caso de un eventual evento.
No podría asumir una póliza de riesgo ambiental, ¿qué puedo decir? Contratando, dando seguro a yacimientos, por ejemplo, el paquete. Cuando no tengo el suficiente respaldo de mi reaseguro para responder en caso de un eventual siniestro, en daño ambiental, por ejemplo. Entonces, las aseguradoras tienen la obligación, antes de asumir una responsabilidad en la suscripción de una póliza y asumir un riesgo, de evaluar responsablemente ese riesgo que está asumiendo. Porque no por cobrar la prima voy a irresponsablemente asumir algo que, por lo cual no voy a poder responder como aseguradora. Otra de las obligaciones muy importantes es emitir la póliza de seguro y entregarla al asegurado. Uno de los secretos de la atención de siniestros es saber leer la póliza, tanto para el asegurado como para la compañía en el área de asistencia al cliente. Ese es el principal tip para tener una excelente atención. Porque si yo como asegurado conozco perfectamente todas las cláusulas y las condiciones bajo las cuales he contratado mi póliza, voy a ejercer acertadamente mi derecho al reclamo. Si yo como aseguradora, al momento de atender un siniestro, voy a leer detenidamente la póliza que le he dado a mi asegurado, tengan la seguridad de que voy a atender ese reclamo eficientemente. Entonces, uno de los principales secretos en el manejo y liquidación de siniestros es conocer exactamente la póliza que he suscrito y en cuanto a sus condiciones, a sus cláusulas, a sus exclusiones y a todo lo inherente relacionado a el contenido de la póliza que me obliga a cumplir en caso de un eventual siniestro. Y que como asegurado me obliga a reclamar mis derechos y ejercer mi derecho al reclamo en caso de un eventual siniestro que afecte mis bienes. Entonces, en este sentido, todo el secreto, más allá de toda esta teoría que les estoy ahora desarrollando, está en conocer la póliza que he suscrito, la póliza que he comprado, la póliza que he vendido. No basta con decir, es póliza de automotores, sí, sus coberturas básicas, ¿cuánto es su franquicia? A ver, voy a ver en el sistema. No, señor. Porque específicamente podría el asegurado haber pedido algo muy particular, muy adicional, muy especial, y estamos omitiendo y estamos atendiendo bajo la misma norma de automotores, o de la póliza de multirriesgo, o de la póliza, ¿qué les puedo decir? De la póliza de avería de maquinaria. Por ejemplo, en una póliza de automotores, yo asistente al cliente, recibo el aviso de siniestro, me dicen, he tenido un evento, sí señor, a ver, voy a ver su prima, sí, ya lo voy a atender señor, muy bien, entonces, de memoria, sin leer la póliza, solamente me ha dicho el producto, empiezo a solicitarle la documentación, el señor cumple, me presenta, yo le indemnizo, y al momento ya de hacer el cierre de mi siniestro, verifico que este señor había tenido una cláusula de subrogación a un banco. ¿Y eso por qué me pasó? Porque no leí la póliza. El señor actuó de mala fe, no me dijo. Me había sacado duplicados de todos sus documentos y me los ha presentado cuando le he pedido, sin comunicarme que el vehículo estaba en el banco. Y ya cuando el área legal ha revisado y me dice, este vehículo tiene un gravamen con el banco. ¿Qué? Voy a revisar la póliza, subrogado al banco, porque tenía un crédito. ¿Qué hago ahí? Complicado, ¿verdad? Por eso es importante, no todas las pólizas tienen esa cláusula.
igual es una póliza de automotores que puede ser de una en 100 el mismo paquete, pero solo una tenía cláusula de anexo de subrogación y justo en esa me ocurrió el siniestro y me ocurrió lo que me ocurrió. Entonces, el secreto más importante para atender un siniestro es leer la póliza, como compañía y como asegurado. Por eso es tan importante esta obligación de la compañía de emitir la póliza de seguro y entregarla al contratante. Porque así el contratante no puede alegar desconocimiento y se cumple uno de sus derechos, que es el de recibir la póliza que ha contratado. Así como es un derecho lo que es un derecho del asegurado, es una obligación de la aseguradora. Otra de las obligaciones de la aseguradora es efectuar la inspección preriesgo. Aunque algunas veces la omisión en cumplir esta obligación ha causado serias controversias en la atención de siniestros. Y lamentablemente, por esa omisión, por no haber ejercido esa obligación, la compañía ha tenido que asumir el riesgo tal y cual estaba sin derecho a reclamo. ¿Por qué? Porque ha omitido la inspección preriesgo. Entonces, esa obligación también es una parte muy importante en la atención y en el manejo de liquidación de siniestros, porque para las personas que atienden siniestros, eventualmente es una herramienta de conocimiento del estado real del bien que se ha siniestrado, o de alguna especial característica que haya tenido ese bien. Otra de las obligaciones del asegurado es comunicar al asegurado en forma oportuna su pronunciamiento relacionado a la póliza o a un siniestro. En forma oportuna. El silencio otorga derechos, dicen, ¿no? ¿Por qué? Les voy a explicar por qué. A ver. En todas las pólizas existe un plazo para pago de primas. Y está fijado en la póliza. Pero, ¿qué pasa si el asegurado, por alguna eventualidad que ha tenido, manda una carta o manda un correo a la compañía y le solicita ampliación del periodo para el pago de su prima? Y les explica por qué. La compañía tiene obligación de dar respuesta a esa solicitud, porque de callar se da por aceptada la solicitud. No puede alegar la compañía que no ha respondido porque no recibió el correo, porque la carta se entrepapeló, no, ya es un problema de la compañía. El asegurado ha efectuado una petición y la compañía, al no dar una respuesta oportuna, ha dado por aceptada esa petición. Entonces, si el asegurado no ha podido pagar su prima en la fecha y ha tenido un siniestro pasada esa fecha y la compañía le dice, no, es que usted está en mora. Minutito, dice el asegurado. Yo he solicitado con antelación y oportunamente porque he explicado cuál era la dificultad que estaba atravesando. Y ustedes no me han respondido. No me han respondido. De ahí deriva esa obligación de la compañía de responder ante cualquier requerimiento que haga el asegurado relacionado a la póliza o a un siniestro. Lo mismo va en caso de un siniestro. La compañía no puede alegar que ante una eventual denuncia de siniestro no se ha pronunciado oportunamente. ¿Por qué? Porque, no sé, porque no había pedido documentación y ahora le está pidiendo, o porque el asegurado no ha formalizado su denuncia, o porque, por cualquier razón, no puede alegar si se ha hecho vencer el plazo y no ha respondido oportunamente. El siniestro tiene cobertura. Y eso está establecido claramente en el siguiente tema que vamos a hablar de plazos, donde claramente les voy a hacer conocer cómo se manejan los plazos en manejo
en la atención de siniestros, en manejo y liquidación de siniestros. Está ahí, por ahí no tiene ninguna escapatoria la compañía. Así como el asegurado tiene también obligación de cumplir ciertos plazos establecidos en la póliza, la compañía también tiene la obligación de dar estricto cumplimiento, porque para la compañía la sanción es más pesada. El omitir el cumplimiento de esos plazos da por aceptado la cobertura del riesgo que ha asumido en caso de un eventual siniestro. Otra de las obligaciones de la compañía es el pago del siniestro. Brindar información oportuna y en los plazos establecidos. No se puede dar el caso de que yo tenga un siniestro y llame a la compañía a preguntar, señor, quisiera saber si ya tienen alguna respuesta. No sabe qué, señor, estamos analizando. Esa no es respuesta. El asegurado tiene derecho a conocer cuándo le van a dar la respuesta o qué documento más adicionalmente necesita o cuál es el análisis que están efectuando. No pueden alegar, sí, señor, su siniestro está en análisis, oportunamente le vamos a hacer conocer. El asegurado, la compañía tiene la obligación de brindar información oportuna y en los plazos establecidos. Entre sus derechos, al igual que ya hemos visto entre las obligaciones del asegurado, un derecho de la compañía es el de recibir la prima. Ese es un derecho. A recibir información transparente por parte del asegurado. A tener toda la información que solicita en caso de siniestro en forma oportuna, para poder atender también oportunamente el reclamo de su asegurado. Entonces, los derechos y las obligaciones que tienen ambas partes están descritos de tal manera que ninguno pueda alegar omisión a cualquiera de esas obligaciones o a cualquiera de esos derechos que les he mencionado en el caso de dar cumplimiento a la póliza bajo las condiciones que se han suscrito ante el hecho de un eventual siniestro. Hoy es lunes y los voy a liberar puntualmente. Pero si tienen alguna pregunta, por favor, quisiera que ahora demos por cerrada esta fase. Ya el día miércoles vamos a entrar a hablar de plazos. Ese es un tema más largo y en algunos más controversial. Y seguramente va a haber muchas preguntas. Entonces, por favor, si tienen alguna pregunta al respecto hasta donde hemos avanzado, lo haremos ahora y si no, bueno, los libero hasta el día miércoles. ¿Todo está claro? ¿Sí? Ok. Muy bien, entonces, muchas gracias por su atención. Y el día miércoles avanzaremos ya el tema de plazos para continuar con nuestro módulo en manejo y liquidación de siniestros. Muy buenas noches y muchas gracias. Buenas noches, doctora. Gracias. Buenas noches, doctora. Gracias. Hasta luego. Buenas noches, doctora. Buenas noches, doctora. Buenas noches, muchas gracias.